vamos a darle la palabra en este momento a Sol Barrera, María Sol Barrera, la profesora María Sol Barrera, que es la secretaria de Escuelas de nuestra Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Sabemos que nuestra facultad tiene varias escuelas dependientes y nosotros tenemos un espacio justamente para poder trabajar con esas escuelas. Adelante, María Sol. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, en primer lugar, quisiera agradecer a nuestra secretaria de Comunicación Institucional, la licenciada Laura Benetti, por dar inicio a este encuentro. En segundo lugar, brindarles desde la Secretaría de Escuelas y la Secretaría de Comunicación Institucional la bienvenida. Y contarles que hoy iniciamos este ciclo de charlas que, como dijo Laura, denominamos Pensar y hacer escuela en contextos de pandemia. Esta iniciativa surge con la idea de generar espacios de reflexión, de pensamiento y de construcción colectiva que interpelen los sentidos que se dan y las prácticas educativas que tienen lugar en la emergencia que nos toca atravesar a todos. Proponemos en este primer ciclo el abordaje de diferentes ejes, desde perspectivas históricas, epistemológicas, pedagógico-didácticas, sociales, políticas y culturales. Dando inicio en este encuentro a la charla Los orígenes de los jardines de infantes y la obra de Sarah Chamberlain de Eccleston, donde hemos invitado al doctor Félix Temporetti y a la profesora María del Carmen Bairati a que entablen esta conversación. Para finalizar, quisiera agradecer y celebrar la presencia de directivos, docentes y estudiantes de escuelas de todos los niveles y modalidades de institutos y universidades de la provincia y de la región. Los invito a continuación a escuchar el saludo de apertura de nuestra decana, la magíster María Gracia Benedetti. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Quiero darles también la bienvenida a este ciclo de charlas, Pensar y hacer escuela en contextos de pandemia, a estudiantes, graduadas, docentes, investigadoras, supervisoras, directoras, ¿no?, de nuestra facultad, de diferentes escuelas y de diferentes ciudades de nuestra provincia y de la provincia de Santa Fe, como se ha dicho aquí, que tenemos hoy el gusto de compartir este momento. Saludarlas hoy en el inicio de este ciclo, donde nos encontramos para trabajar justamente algunos aspectos sobre el nivel inicial, pero que lo haremos también recorriendo distintos niveles de nuestras escuelas para los que trabajamos. Una alegría acompañarlas en este día y celebrar la idea y la posibilidad de generar desde la universidad pública espacios de encuentro en el contexto de esta situación inédita y singular en la que nos encontramos expuestas a nivel mundial a partir de la contingencia del coronavirus. Transitamos un tiempo histórico-político en nuestro país en el que después de 4 años de políticas neoliberales, la educación y la salud vuelven a ser políticas de Estado y se las valora y se las gestiona como derechos humanos inalienables. Nos encontramos en un año especialísimo en el cual tiene lugar este encuentro. Un año en el que la pandemia ha pasado a ser un poco la medida de todas las cosas, donde la contingencia nos preocupa, nos conmueve y también sostenemos que no nos paraliza. Este es un año en el que hacemos lugar a la memoria y a la historia institucional, ¿no? A la vez que transitamos este contexto tan particular que vivimos, celebramos en nuestra universidad y hacemos lugar, como decía, a la historia. Y justamente ayer, 8 de junio, conmemoramos los primeros 20 años de nuestra querida Universidad Autónoma de Entre Ríos. Una historia joven, pero que nuclea y atesora en sí misma otras grandes historias y ricas historias de muchas de las instituciones que forman parte hoy de ella, ¿no? Y también un año en el que vamos a conmemorar los 150 años de la creación de nuestra querida Escuela Normal del Paraná. Un año particularmente significativo y en el que tendremos la oportunidad, dado este contexto histórico diferente que vivimos, como decía, de conmemorarlo y de darle el lugar que se merece a esta historia a través de una jornada que se está preparando y que va a tener lugar a partir de la decisión del Instituto Nacional de Formación Docente
de celebrar los días 18 y 19 de junio en un encuentro nacional que tendrá lugar aquí, digamos, de manera virtual, pero que tendrá una presencia en nuestra escuela en ese acto, y que se había pensado para hacerlo de manera presencial y se lo hará de manera virtual por las contingencias que ya sabemos, y contará con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, autoridades de nivel nacional, referentes muy importantes de nuestras instituciones, y también con docentes e investigadores e investigadoras muy relevantes de nuestra propia casa, que tendrán allí una palabra para reflexionar acerca de la formación docente y la historia de nuestra escuela normal como formadora del magisterio argentino. En este sentido y en este homenaje, bueno, actuaremos como coorganizadores desde la Facultad de Humanidades y desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos, lo cual también es un momento interesante para destacar y para compartir con ustedes. Sabemos que esta pandemia, bueno, que ha conmocionado al mundo y que lleva como título también, de algún modo, pensarnos en nuestros haceres y saberes en este momento. Esta pandemia ha conmocionado a todos, decía, ha conmocionado a los estados y a la ciudadanía. Y tendremos mucho para reflexionar en este tiempo y en las condiciones que transitamos, y seguramente no seremos los mismos y las mismas cuando esto pase, pero de nosotros depende que así sea. Nosotros y nuestros modos de cuidar, educar, aprender, sanar, comunicar, trabajar, nuestros vínculos se han visto conmocionados. Seguramente los efectos políticos, económicos, sociales, sanitarios, subjetivos, serán inmensos, diversos y múltiples. Y como universidad deberemos también tomarlos y volverlos objetos de estudio. Quisiera decirles que como decana me enorgullece que la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales haya asumido, sin dudarlo, un minuto y con enorme compromiso, la tarea de continuar educando, continuar formando, continuar gestionando y trabajando para garantizar el derecho a la educación desde el primer momento en el que se decretó el aislamiento como medida preventiva y se dispuso y se impuso la no presencialidad. En todos los ámbitos se fue demostrando la direccionalidad política y la eficiencia de nuestros equipos de gestión, que desde nuestras secretarías académicas y de escuelas han generado en conjunto con sus equipos y en colaboración con las diferentes áreas, planes de contingencia y diversos y oportunos proyectos y dispositivos de apoyo a la continuidad pedagógica. Hemos flexibilizado y actualizado normativas, diseñado estrategias de acompañamiento a docentes y a las trayectorias de nuestros alumnos y nuestros estudiantes, las que están atravesadas también, aunque no solamente, por las dificultades de accesibilidad y conectividad, para lograr que en un contexto tan adverso y complejo, algo del orden de la justicia tenga lugar. Ha sido muy relevante el trabajo de las coordinaciones de sedes, las coordinadores y coordinadoras de carreras, las directoras de escuelas, nuestros y nuestras docentes de las escuelas y de todas las carreras del nivel superior. Debo hacer un reconocimiento especial para ellos y ellas. A nuestros trabajadores esenciales que con tanta dedicación también están llevando adelante las tareas, organizándose y diseñando modos de trabajo creativos, en muchos casos remoto, lo que demuestra que el aislamiento es de los cuerpos, pero no de las ideas ni de las prácticas colaborativas. Para dar lugar finalmente a lo que nos convoca en esta tarde, quiero felicitar a la Secretaría de Escuelas y a la Secretaría de Comunicación y a sus dos secretarias por esta apuesta. Un honor contar con la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Félix Temporetti, y con la profesora Mari Carmen Bairati como interlocutora de esta conversación, en este ciclo que se llama hermosamente Pensar y hacer escuela en tiempos de pandemia, y de eso se trata. Muchas gracias a todas y a todos, disfrutemos juntos y juntas de esta actividad que han preparado para nosotros. Un abrazo a cada una y a cada uno. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Gracia. Te voy a pedir un favor, María Gracia. Pasale el link de la charla a Rosario Badano. Me lo está pidiendo por el celu y en este momento me toca hablar a mí, así que no se lo puedo mandar. Así que nuestra querida Rosario, mandale por favor el link. Bueno, yo pasaré ahora a presentar brevemente quiénes son nuestros invitados
en este espacio de conversación. Por un lado, la profesora María del Carmen Bairetti y por el otro, el doctor Félix Temporetti. Hago la presentación y ya pasamos a la charla. María del Carmen Bairetti cursó sus estudios de profesora de educación preescolar en el profesorado de la Escuela Normal de Paraná y se recibió en 1991. Se desempeñó como profesora en varios jardines de infantes, de escuelas de gestión pública y privada. En el año 2000, o sea, hace 20 años, realizó una suplencia en la Escuela Normal y años posteriores titularizó en el nivel. En 2011 ingresó al CREA, que es nuestro Centro Recreativo, Educativo y Artístico, como docente. Desde entonces trabaja en el jardín de nuestra Escuela Normal y en el CREA, y hoy es directora transitoria del Jardín de la Escuela Normal José María Torres de nuestra Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADE. Félix Temporetti. Félix Temporetti es psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Se ocupa de la investigación y docencia en el ámbito de las metodologías de la investigación en psicología y pedagogía. Ha participado en programas de transformaciones y innovaciones educativas desde el nivel inicial hasta el universitario, tanto en Argentina como en España. Premio CONEX Psicología por la trayectoria en el campo de las humanidades en la última década, 1996-2005. En el año 2007, Premio a la Investigación Científica por la Universidad de Belgrano y Premio Universidad de Belgrano 2013 por su actividad docente. Ha realizado diversas publicaciones, entre las que se encuentran reflexiones sobre la escritura científica, Luis Juan Guerrero y la psicología en los inicios de la formación profesional de psicólogos y psicólogas en Argentina, y la psicología histórico-cultural, una cuestión metodológica. Félix es, además, el director de la maestría y especialización en educación secundaria de nuestra facultad y integrante del equipo de posgrado. Esto es un poco lo que dicen los papeles, pero bueno, aparte de lo que dicen los papeles, tenemos el orgullo de presentar a una compañera y a un compañero de nuestra facultad. Hablábamos hoy con Mari Carmen y con Sol más temprano sobre lo que ha sido la tarea de Mari Carmen como directora del jardín. No ha estado quizás mucho tiempo, pero sí ha sido un desafío interesante e intenso. En nuestra facultad, como bien lo dice nuestra querida Rosario, nada es pequeño, y la tarea de Mari Carmen ha asumido esa tarea con pasión y con compromiso. Y Félix, nuestro compañero Félix, un verdadero referente para nuestro colectivo docente de humanidades, alguien que se suma a esta aventura cotidiana que por ahí lo transmitía María Gracia, de pensar otra educación posible, que siempre nos interpela, nos invita a reflexionar y ciertamente nos sacude. Un verdadero placer iniciar este ciclo de conversaciones. Hoy decíamos, no nos gusta la palabra conversatorio, sino que nos gusta la palabra conversación, con Mari Carmen y con Félix, dos queridos compañeros. Así que bueno, Mari Carmen, iniciamos. Bueno, bienvenidos a todos, en especial a Félix, bienvenido. Bienvenida. Y gracias por haber aceptado esta propuesta, este desafío para mí también, así que bienvenidos a todos. Tengo un montón de colegas que están participando, colegas docentes y colegas directivos, así que doy la bienvenida a todos y el agradecimiento por el acompañar frente a esta situación. Bueno, Félix, en realidad la charla es entre nosotros dos, Sí. Digamos, ignoremos un poco que hay 100 y pico de gente escuchándonos, ¿no es cierto? Es como para romper un poquito el hielo. Hagamos como que estamos solos tomando mate en casa. ¿Sí? Sí, tal cual. Bueno, en realidad estuve leyendo tus publicaciones con respecto a los inicios en la educación inicial en Argentina, con respecto a la investigación de Sarah Eccleston, que hace una señora
como usted en este sitio, ¿no? Haciendo referencia al inicio de los jardines en nuestro país y a ciertas cuestiones sobre la psicoeducativa y sobre la sociopolítica que atravesaron este escenario. ¿Qué continuidades y rupturas encuentras en estas cuestiones, en este escenario tan complejo como el que estamos atravesando ahora en la actualidad? Bueno, yo antes que nada quería saludar a todos y a todas, todes, nada, y no sé, esto me resulta rarísimo. Yo sé que hay gente que está ahí escuchando, vamos a tratar de hacer esto lo más ameno, darle un matiz de conversatorio y no hacer una cosa tan formal. Yo, en realidad, a partir de tus preguntas, es más contar un poco lo que yo creo que puede aportar el conocer la historia de nuestra historia, digamos, ¿no? Exacto, en relación a lo que estamos haciendo y en relación incluso a pensar el presente. Yo me parece muy bien esto de que a todo le estamos poniendo pandemia, comer en tiempos de pandemia, respirar en tiempos de pandemia, la pandemia nos atraviesa, digamos. Yo no sé, no podría hablar específicamente de qué está pasando con la educación y con nosotros en estos momentos, porque prácticamente no hay datos. Lo que sabemos es, todo el mundo opina a partir de lo que sabe, de lo que infiere y de lo que va analizando, digamos, en intercambios con otros, pero no hay ningún dato cierto, no sabemos con certeza qué es lo que está pasando. Yo creo que eso va a ser un tiempo a posteriori. Pero sí hay cosas que nos disparan en este momento, ¿no? Exacto. El tema central, que es lo de la historia de la escuela normal, yo voy a contar por qué yo hice eso. Ajá. Yo vengo fundamentalmente con una formación de psicólogo ligado al campo de la educación. Lo que podríamos decir, mirar la educación desde los ojos de la psicología, ¿no? Teniendo en cuenta de que yo creo que no hay ninguna propuesta educativa, pedagógica, que no se acueste en una psicología. Este es el primer disparador. ¿Qué ocurre? Cuando yo me pongo a estudiar sobre la problemática y estas relaciones entre la psicología y la educación, encuentro que lo que para mí va a ser el origen en Argentina de esta nueva relación entre una psicología y la educación, la encuentro en Paraná, en la escuela normal y concretamente en Sarah Eccleston. O sea, para mí la presencia de Sarah Eccleston en Paraná trasciende la mera cuestión de abrir un jardín. Es decir, en el sentido de que no era una mera cuestión de abrir un jardín, sino de abrir un proyecto, de abrir una manera de pensar la educación desde una mirada de una incipiente psicología en el siglo XIX y que aparece como una punta de lanza por los avantares del destino en Paraná. Por eso mi pregunta es, ¿qué hace una mujer como usted en un sitio como este? Es decir, hay una escritora, que no me acuerdo su nombre, una escritora entrerriana, que leí un artículo de ella que dice el día que Paraná fue Boston, por la presencia que tiene tanto Sarah Eccleston como George Stearns en la presencia en Paraná, es decir, lo que representaban intelectualmente, hablemos así. Y entonces esto me llevó a mí a estudiar esa presencia, sobre todo porque es desconocido en la historia de la psicología y de la educación, es decir, empieza con autores, incluso empezamos con autores extranjeros. Y ¿por qué Sarah Eccleston representa eso? Porque Sarah Eccleston, de alguna manera, es Froebel.
es la presencia de Froebel por primera vez en Argentina, con una presencia contundente. Es decir, Eccleston no viene a dar un curso o una charla como lo que estamos haciendo nosotros, sino que viene a gestar una institución. Entonces, ella viene con un respaldo, viene de lo mejor de Estados Unidos, es decir, ella no viene de Miami, viene de Boston, viene de una zona muy progresista, forma parte en Estados Unidos de grupos intelectuales sumamente progresistas, lo que diríamos, ella estaba interesada no solo por la educación de la infancia, sino por una cuestión de género, diríamos hoy, ¿no? Es decir, el iniciar la apertura del nivel inicial no está pensada como una cuestión preescolar de ir preparando al niño para cuando entre a la escuela primaria, sino pensando en una coeducación familia-escuela. Y, de alguna manera, intervenir aliviando la tarea de las mujeres, aliviando las tareas de las madres, digamos. Entonces, pensar que y esa idea está presente, claramente presente en Froebel, ¿no? Hay un famoso debate que nosotros hemos perdido como referente entre Froebel y Pestalozzi, otro referente, digamos, en la escuela normal, en la educación en nuestro país, donde Pestalozzi quería más bien una educación como la que está ocurriendo ahora, es decir, que los niños se quedaran en sus casas con sus madres y que el Estado le mandara materiales pedagógicos a las casas. Es decir, pero que los niños no salieran de sus casas, que se quedaran con sus madres. Por eso escribe ese famoso libro, Cómo Gertrudis educa a su hijo. Es decir, lo que hay que hacer es producir materiales para apoyar a las madres, para que las madres lleven adelante la educación de sus hijos. Un poco en parte lo que estamos haciendo ahora, es decir, en este momento, sobre todo en el nivel inicial, son las madres, porque no sé si son los padres precisamente los que se están haciendo cargo de la educación de los niños, de estos niños del nivel inicial. Y Froebel, que plantea la tesis contraria, dice, no, hay que crear una institución aparte y hay que profesionalizar a la mujer, en este caso eran mayoritariamente mujeres por distintas razones, y hay que pagarle un salario y se tienen que dedicar a hacer una coeducación familia-escuela. Entonces, ese es el punto de partida, digamos, con el cual se abre. Para lo cual, en el caso de Froebel, hay toda una fundamentación filosófica, una fundamentación psicológica, una fundamentación pedagógica, toda una didáctica, es decir, es todo un sistema que se llamó el sistema de Froebel, que Eccleston lo enseña en Paraná a partir de 1886, cuando abre los cursos de formación para los maestros que van a ser del kindergarten, digamos, ¿no? Y entonces ahí, en el primer año de esa formación, primero tenían que hacer la escuela normal, recibirse como maestros normales, llamémosle así, y luego hacían esta especialización de 2 años, donde en el primer año, en la enseñanza del sistema de Froebel, hay un bloque de contenido que se llama psicología infantil. Estamos hablando de 1886, ¿no? Filosofía de la educación y concretamente luego todo lo que hacía a la parte de las prácticas y demás. Entonces, este es un referente fundamental. Y ahí hay toda una idea de educación que mira por dónde va a entrar de alguna manera en contradicción con el otro modelo de cómo encarar la educación, que era el hegemónico en la escuela primaria, y que, digamos, el referente sería José María Torres. Por eso yo digo, ¿qué hace una mujer como usted en una escuela como esta? Es decir, no la pasaría muy bien, porque las ideas que trae Eccleston en cuanto a cómo
ver a los niños, de cómo encarar el vínculo con los niños, en el tema de la disciplina, por ejemplo, si había que instalarle una disciplina estricta o si había que establecer un vínculo más digamos, de confianza en el niño que se iba a autodisciplinar, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde aparecen, y yo creo que aparece como una propuesta alternativa. Incluso para mí es importante porque cuando se dice a veces es que la escuela normal, la idea del positivismo, la idea de que todo uniformado, todo... No, la escuela normal, por los datos que tenemos, fue una zona de conflicto de propuesta. Y cosas que estamos discutiendo hoy son las mismas que con otro matiz se discutían en ese momento en los orígenes. Esto es un poco el interés que me lleva. Para mí, incluso la psicología tiene una deuda con con este recorrido. Porque los que estamos dentro del campo de una psicología que tiene en cuenta el desarrollo, que tiene en cuenta una perspectiva que hoy se llama constructivista, que puede ser pragmática, interpretativa, que no puede desconocer ese origen porque muchos de los que vinieron después, John Dewey, Piaget, Vygotsky, miraron a Froebel y miraron esa posición porque ellos continuaron luego reelaborando o repensando esa situación. Pero el germen está ahí. Eso por un lado. Por otro lado, lo que a mí me parece importante es reivindicar lo de jardín de infancia. Fíjense que aunque la idea del jardín de infancia quedó totalmente desdibujada, hoy hay una vulgarización de la marca. Es decir, todos dicen que son el jardín de infante, pero si resucitara la Eccleston diría, ¿qué pasó? Esto no era lo que yo pensaba. Es decir, pero hoy, no obstante, es como ocurre con la harina de maíz. Nadie dice, tiene harina de maíz, tiene maicena. O con las hojitas de afeitar, antes decía, tenés una gilet. Es decir, una metonimia, es decir, la parte por el todo, es decir, se impone el nombre jardín de infancia y entonces todo se llama jardín de infancia, pero cuando uno dice, a ver, contame qué haces, no, esto no es un jardín de infancia, no sé si me expreso, pero ahora eso ha quedado como una marca vulgarizada, digamos, como tal. Cuando uno dice jardín de infancia, dice cosas muy concretas y una propuesta pedagógica y psicopedagógica, digamos, muy concreta, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Sí, perdona. Quería comentarle, no sé si saben en general, digamos, contamos con una matrícula de 227 niños hoy en el jardín. Ya. Todos conectados, gracias a Dios, pese a toda esta pandemia, digamos, están todos en conexión con sus docentes. Tenemos salitas de 3, salitas de 4 y salitas de 5. Así que una hermosa matrícula con la que yo creo que, como decías recién, Sarah Eccleston nunca se lo imaginó tampoco. Sí. Bueno, esa es una de las cuestiones que a mí me parece importante. Voy a dar un ejemplo. Ajá, sí. de cosas que a veces se confunden cuando se habla del jardín de infancia y demás. Se liga al jardín de infancia y a Froebel con el juego, ¿no? Y tenemos una fama, digamos, los niños en el jardín de infante juegan, y el juego, y el juego, y el juego. Pues, cuando uno lee Froebel, que es difícil leerlo porque casi no está traducido, lo poco que se tradujo lo hizo Eccleston, hay que leerlo en inglés, hay numerosos libros de inglés de Froebel, digamos, cuando esto queda claro que para él el juego era una cuestión importante y sigue siendo una cuestión importante,
pero él plantea fundamentalmente el juego estrechamente ligado a lo que va a ser la tarea o la actividad. Y los jardines de infancia eran de ahí como lugares donde no solo se iba a jugar, sino se iba a hacer cosas interesantes. Y esas cosas interesantes estaban generalmente ligadas a la vida cotidiana o al hogar. Por ejemplo, creo que en tiempo de pandemia, los niños, digamos, pensándolo en una perspectiva de Froebel y demás, no es que se tienen que sentar a escribir en la casa, sino a colaborar con las tareas de la casa, con los mismos, con la familia, con la madre, con el padre, y generar tareas y actividades que están ligadas a la vida cotidiana, aunque a lo mejor ahí necesita el padre o la madre el apoyo de un docente que le va profesionalizando, le va dando un matiz profesional a esas actividades cotidianas y espontáneas. Es decir, no se trata de hacer cualquier cosa en el hogar, sino que necesitarían, ¿qué le puedo sacar yo de partido? ¿Cuál es la intencionalidad pedagógica en esta actividad? Pero esas actividades se parecen lo más parecido a la vida cotidiana y a lo que el niño puede acceder. Entonces, ese jardín de infantes no es solo un lugar de juego, sino es un lugar de actividad. Tal cual es lo que está pasando hoy, digamos, que todas las docentes se están vinculando con las familias y dándole los contenidos de acuerdo a las propuestas, de acuerdo a lo que están viviendo con esta etapa de pandemia en sus hogares. Han salido, por ejemplo, recetas, entonces ahí vamos reconociendo números, reconociendo elementos, reconociendo situaciones de lo cotidiano, digamos, ¿no? Sí. No sé si que me quería preguntar algo más o sigo yo con otra idea. Yo voy hablando, no sé si se te ocurre alguna cuestión. Ni quisiera interrumpirte, está todo el mundo muy atento escuchando. Claro, a mí hay otra cuestión que incluso fue en una pregunta que me hicieron por ahí, y que da lugar también a una reflexión. Por ejemplo, dice, ¿cómo veía Froebel las teorías del aprendizaje? ¿No? Ni las veía, porque ni existían. Y en el caso concreto de Froebel y de Ecclestone, creo que el hablar de una teoría del aprendizaje no tiene sentido. Esto es otra cosa fuera de lo que sería hablar del nivel inicial. En el caso de Froebel concretamente, o de Ecclestone, o de la propuesta del nivel inicial, de lo que se habla es de una teoría del desarrollo, no de una teoría del aprendizaje. Y ahí hay una gran vía, que es la que abre la vía, que luego va a ser toda la vía que van a seguir Dewey, que va a seguir Piaget, que va a seguir Vygotsky, que va a seguir Brunner, que es esa línea que ve la educación estrechamente ligada al desarrollo. Pero acá hay que puntualizar dos cosas. Una, que el concepto de educación del cual parten es un concepto de la educación como algo que completa la vida humana, ¿no? Es decir, no es la educación o la tarea de la escuela, en este caso, es acompañar a terminar de armar un ser humano. El ser humano sin educación quedaría incompleto. Y la función de la educación es completar esa construcción humana de manera, si quieren, claramente intencional, de manera planificada y de manera continua o sistemática. Pero no hay una idea de formar un perfil profesional
de competencias, habilidades y destrezas, sino acompañar el crecimiento y el desarrollo. Es decir, la función de la educación en esta idea es fundamentalmente esa. Para lo cual hay que tener un conocimiento mínimo de cómo es ese desarrollo, cómo se da. Y entonces, a partir de ahí, las ideas que se sientan con Froebel y que se sientan como bases en la idea de ese desarrollo, es que hay un desarrollo que es independiente de la educación, ¿sí? Contrario a toda la idea empirista de que la educación arma al ser humano. No, acá hay un desarrollo y hay una educación. Es decir, hay una diferencia, hay una alteridad, como el virus. El virus nos sorprende porque todos los que creíamos que el mundo era una construcción subjetiva del sujeto subjetivante, aparece un virus y dicen, no, a mí no me construyeron, acá estoy yo. Y estoy distinto a ustedes. No sé si me puedes decir, nos interpela porque es una alteridad, es un otro que nosotros no podemos controlar. Por eso estamos locos, porque nos ha demostrado que nosotros no teníamos todo controlado, no todo estaba previsto, no todo estaba en orden. Bueno, acá la idea es la misma, es decir, el niño es un otro, es una alteridad, que tiene un movimiento propio y que yo tengo que ir negociando en ese movimiento propio con la educación. Entonces, en esa educación, en ese desarrollo que es una cuestión propia, ese movimiento, la característica central es que tiene movimiento por sí mismo, se mueve por sí mismo, es la vida. ¿Sí? De ahí viene esta idea de cuál es una de las funciones fundamentales de la educación, cuidar la vida. Y sé que está vivo porque se mueve. Entonces, ese movimiento es inherente al niño y entonces viene toda esta cuestión de la psicología de la actividad, la pedagogía de la actividad, ¿no? Es decir, el niño que se mueve. Por eso el nivel inicial tiene que tener lugares. El jardín, el modelo de jardín, era una casa con patio de tierra, con patio de mosaicos, digamos, si queremos hacer así, con distintos espacios donde el niño se mueve y interactúa e intercambia. Entonces, la idea de desarrollo que va a aparecer es el desarrollo como caracterizado por el movimiento, por la actividad. Y en esa actividad espontánea que tienen todos los niños, digamos, Froebel, y Eccleston en ese sentido, pero Froebel fundamentalmente va a decir, con esa actividad hay dos cuestiones. El niño, por un lado, explora los objetos, explora el medio, contacta, teniendo la mano como herramienta fundamental. De ahí que hoy, pues, fíjense en que en tiempos de pandemia, la mano es un arma mortal. ¿No? Sí. Si hoy todo el virus, nosotros nos lo llevamos adentro usando fundamentalmente, por eso lavarse las manos, porque las manos pueden ser ahora una herramienta, pero acá en épocas de no pandemia, las manos son un instrumento para explorar, para conocer, para modificar. Esto nos interpela en este momento. Entonces, a través de eso, explora, conoce, indaga, investiga. El camino de la investigación está en eso, explora las propiedades de los objetos. Y a su vez, ¿qué hace? Puede construir. Entonces, ¿cuál es la función de la actividad? Explorar, conocer, iniciarse en el camino de la investigación, iniciarse en el camino de la construcción. Es decir, esos serían como dos cuestiones fundamentales. ¿Cuál es otra idea que instala respecto al desarrollo que es de avanzada, que hoy la podríamos retomar y demás? El desarrollo es un sistema complejo, que no se puede hablar de una educación intelectual, una educación emocional, una educación manual, que
es, si quieren, 3 en 1, cabeza, mano y corazón. Es decir, esto de cuando actúo, cuando de alguna manera me estoy relacionando, estoy poniendo en juego, y más en un acto educativo, los distintos componentes, que son el componente de conocer o lo cognitivo, lo que es la vía emocional de alguna manera, o el vínculo que yo establezco con los otros, y eso en una relación muy, muy compleja, digamos. Entonces está esta idea del desarrollo como una cuestión compleja a la vez, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora salió esto de la educación emocional, eso no es forever, porque sería inconcebible pensar que una maestra jardinera o un maestro jardinero no maneja la afectividad como una herramienta fundamental del vínculo con los niños, porque sería imposible sostener. Es decir, además de tener un título profesional, es un ser humano y se establece con niños pequeños. Es decir, generalmente los que trabajamos con niños pequeños establecemos vínculos afectivos con esos niños, no hay un vínculo distante, digamos. Entonces, esta idea de la actividad es la que organiza, por eso el centro es la actividad del niño, pero no haciendo el niño lo que quiere, sino el maestro o la maestra conduciendo ese movimiento con distintos tipos de propuestas. Una que sería la de los juegos, otra la de distintas tareas. Y a su vez trabajando sistemáticamente con la mano, con el lenguaje y con la literatura. Es decir, 3 herramientas fundamentales que dispone el docente, es decir, con la literatura, porque es Froebel uno de los primeros que introduce la literatura como una vía fundamental para plantear no solo la transmisión de conocimiento, sino como una actividad inherente a la condición humana sin la cual no se puede vivir. No se puede vivir sin cantos, sin cuentos, sin relatos, sin historia, no se puede vivir. Y lo que no podemos ver a simple vista, o porque no lo podemos tocar, o lo que no podemos tener una presencia, lo tenemos a través del relato, de la historia, de un cuento, o de la propia literatura. Bueno, no sé si esos son cuestiones fundamentales que hacen de que ahí no hay una teoría del aprendizaje, hay una teoría del desarrollo. Me expreso porque la idea de plantear la educación como enseñanza-aprendizaje es un modelo más bien racionalista, empirista, que es hegemónico en la escuela. Por eso el famoso conflicto entre la escuela primaria y los jardines. Ah, sí, muy lindo, han jugado, mucho desarrollo, pero ya verán cuando lleguen, porque cambia el modelo, porque el modelo es un modelo más racional empirista. Y en el modelo que abre los jardines de infancia, es un modelo, si quieres, más bien ligado al romanticismo, a una idea de desarrollo, a una idea de construcción, a una idea mucho más psicopedagógica, si queremos llamar así, en su propuesta. Entonces, ahí es donde se entra en coalición, confrontan. La escuela ahora está tratando de renovarse para parecerse a ese modelo de jardín. Nosotros con 100 años de retraso. Porque Harvard, por ejemplo, y Sarah Eccleston lo traduce, lo publica en el Monitor de la Educación. Hay un texto del presidente de Harvard en ese momento, que se ve que ella tenía conexiones, que escribe un artículo que se llama ¿Qué le debe la universidad al jardín de infantes? ¿Por qué? Porque reconoce en ese artículo que muchas de las innovaciones que introdujo Harvard en la reforma educativa fue tomada fundamentalmente
del modelo que se planteaba de cómo había que construir el conocimiento, cómo se avanzaba en el desarrollo humano, tomado fundamentalmente a partir de los jardines de infantes. Es decir, la idea de Froebel no era ligarlo exclusivamente a una etapa de 0 a 6, sino que era un modelo que tenía que trascender toda la escuela y que se empezaba por el 0 a 6, digamos, como tal. Bueno. Bien, Félix, la verdad que abordaste un montón. No sé si hay preguntas en el chat como para poder interpelarte en alguna. La verdad que lo que... Sí. Esto que planteaba Félix de los dos modelos, el de jardín y el de primaria, como para abrir un poco esa relación, Félix. ¿Me repetís, por favor? Como esos dos modelos que vos hablaste, que imagino que tendrán que ver también con los inicios del jardín y del normalismo. Sí. Un modelo más ligado al jardín de infantes y otro modelo, digamos, educativo-pedagógico, más ligado a la escuela primaria. Si podemos abrir un poquito eso y cuál sería... Yo creo que el modelo que abre Eccleston en Paraná, luego está retomado en varios jardines que incluso se hicieron ahí en el propio Paraná. También yo creo que luego esa línea de continuidad está en Celia Montoya. La idea de lo que va a ser el modelo de la escuela activa, las ideas de Dewey. Yo no diría tanto Piaget, porque para mí Piaget es, lo metimos en la educación porque necesitábamos alguien que dijera algo en ese momento, digamos, ¿no? Porque las intencionalidades de Piaget son otras, digamos, en cuál. Pero en el caso concreto de todo el pragmatismo norteamericano, de la idea de la escuela activa de Dewey, del trabajar por proyectos, de articular, digamos, los distintos proyectos con participación de los alumnos, de trabajar a nivel colectivo, grupal, esta idea viene de ahí. Fundamentalmente, hay un debate en cuanto a la importancia del trabajo cooperativo, ¿no? Frente al modelo competitivo, acá se plantea el trabajo de cooperación, ¿no? Los niños cooperan, no hay calificaciones. Fíjense que ahora mismo esto, bueno, diría Eccleston, por fin con la pandemia no se desesperaron por calificar. Hoy se evalúa el proceso. Si tú trabajas en ese modelo de escuela, el proceso lo vas viendo porque los logros son productos tangibles, como dice hoy la CONEAO, productos tangibles. Es decir, si vos haces un producto tangible que lo vas construyendo, lo único que discutí después es si es de 10 o de 9, si querés, hasta lo podés hacer participar al propio alumno, decir, bueno, vos, si tuviéramos que valorarlo, ¿qué le ponés? Pero el logro está, es decir, no hay fracaso en ese sentido. ¿Me expreso? Es decir, son dos modelos que en ese sentido confrontan. Y se llega el que lo retoma también, pero lo reelabora desde otra concepción, es Vygotsky, ¿no? Y finalmente Brunner, desde otra concepción, pero reiteran lo mismo de este modelo. Pero es una educación que mira el desarrollo humano, que mira, potencia fundamentalmente un valor de humanidad. Tengan en cuenta que cuando Froebel salen todas estas teorías del desarrollo, estamos hablando 1800,
estamos Sarmiento, o sea, Sarmiento, Juan Amanso son casi contemporáneos nuestros en ese sentido de la discusión. Pero cuando se está discutiendo eso, aparece una teoría contraria. Es decir, se jugaban tres modelos desde el punto de vista de la psicología y la educación. El modelo del desarrollo, hay un desarrollo, no se puede explicar cuál es el origen del desarrollo, pero él tiene vida propia, se mueve por sí mismo, hay que reconocerlo como una entidad. Esto es la teoría del desarrollo. La otra teoría, las del aprendizaje, está vacío, es una tabla rasa, no tiene nada. Guay de que si usted no lo discipline. José María Torre. O sea, discutamos el reglamento de cuándo se tienen que parar. Llegaron a controlar los esfínteres. Si querías ir al baño, tenías que pedir permiso para ir al baño. Entonces, ¿quién era el propietario del culo del alumno? El maestro en ese momento. Usted no, y si salía una flatulencia sorda, era en un acto de protesta. En un viernes por la tarde, en una tarde de invierno, que digo yo. O sea, con el salón cerrado, pero era el instalar desde afuera, porque tú no tienes nada, tú no vas a hacer nada si yo no te dirijo. Y si no haces lo que yo te digo. Y si te desvías, te censuro, porque vos tenés que llegar al lugar bueno, que es el que yo marco. Ese es el empirismo llevado en la enseñanza-aprendizaje. Más, han llegado a decir, cuando vos le preguntas, ¿qué entiende usted por educación? Enseñanza-aprendizaje. Me parece decir a estos niveles. Y la otra posición es lo que estaba ahí en el debate inicial, que era lo que se llamó la frenología. En realidad no hay desarrollo, no es que está vacío, sino lo único que hay es un cerebro. Y ese cerebro, todas las capacidades, los que hoy llamaríamos los talentos, los dones, dirían en el catolicismo, están programados en ese cerebro. Gall, que fue el creador de la frenología, es lo que hoy hablamos, digamos, las neurociencias cognitivas. El mismo, o sea, la resurrección de los muertos sería aquí en ese sentido, digamos, vuelven la misma polémica. Entonces, ¿qué decían? No, acá no hay que esperar que desarrolle. Lo que hace Froeber y una maestra jardinera es perder el tiempo, porque los niños hacen lo que quieren, ya van a ver cuando se agranden, no van a saber nada. El otro, no, hay que sentarlo ahí, que la letra con sangre entra en última instancia, y si no, hay que tener una presencia muy fuerte y sistemática. Y los otros que decía, lo que Natura non dá, Salamanca non presta. Al que nace barrigón, es ayudo que lo fajen. O sea, el fatalismo, es decir, entonces avanzamos con los que tienen que avanzar, con los talentos, y los demás, yo qué sé, ya veremos dónde los ubicamos. ¿Me explico? Pero era una cosa casi como de destino, es decir, muchas expresiones, este chico es un cabezadura, este es un tronco, más yo he escuchado expresiones en escuela de decir, no, pero si esto es generacional, yo tuve a los 4, son todos sacados del mismo tronco, y son lo que Natura non dá, Salamanca non presta, o sea, una cuestión fatalista. Bueno, esas tres tesis son las que se siguen moviendo. Me parece decir, una, haga lo que hagas, va a salir esto, ¿sí? Activa, es decir, la educación que hace activa, ¿sí? Da oportunidades, pero cada uno, si no se esfuerza y si no tiene talento, no puede ser un emprendedor. Con respecto a esto, Félix. ¿Cómo? Con respecto a esto, el aporte que hoy hacen las familias frente a este trabajo que estamos haciendo, digamos, que hoy en día lo está haciendo la familia, el papá o la mamá desde su casa. Sara Eccleston, ¿qué opinaba con respecto a esto, digamos, de la incorporación de las familias a la educación? Es que la idea de que se está planteando, o cuando se plantea
Froebel, lo del nivel inicial, es un pacto familia-escuela. Es un pacto. O sea, el nivel inicial crece porque la mujer patea el tablero. A ver si me expreso. Es decir, en parte la mujer patea el tablero y dice, yo no me quedo en casa a limpiar culo. Claro, lavar los platos. Yo no me quedo a lavar los platos. ¿Sí? Yo me voy a estudiar. ¿Sí? Entonces, eso fue un acto revolucionario. Tengan en cuenta que, hasta hace poco en Estados Unidos, no voy a dar el ejemplo se puede dar el ejemplo de Argentina porque es lo mismo, pero doy para que vean que no era una cuestión solo local, la mujer se podía obtener su título, estudiar, pero no le daban el título. ¿Por qué? Porque una mujer no podía ejercer determinadas profesiones. ¿Sí? Eso ocurre cuando Sarah Eccleston viene acá. Imagínense en esta mujer que gozaba de una posición económica privilegiada. No viene acá, como dijeron algunos historiadores mediocres, diciendo que venían acá a buscar maridos. Mujeres norteamericanas que se ve que venían, y vos imaginate venirte de Boston a Paraná en 1800, tenía que tener una vocación cristiana, como la tenía ella, de ayuda al prójimo, porque era cambiar de dos extremos opuestos muy, muy fuertes. Entonces, hay todo el nivel inicial no se puede pensar si no se piensa en la familia y si no se piensa en la mujer, porque la mujer fue la que reorganizó, porque era la que se quedaba a cuidar los niños en casa. Cuando la mujer sale porque se va a estudiar o porque se va a trabajar y la transforman, por ejemplo, en Inglaterra, cuando surgen los jardines, se llaman infant school, escuelas infantiles, no jardines de infancia, porque jardín de infancia es Froebel, es alemán. ¿Quién los crea? Owen, que es un empresario, pero un empresario inglés, que descubre que el salario de la mujer es más bajo y le dice, bueno, si ustedes vienen a trabajar, yo les pago esto, pero yo me hago cargo de la educación de los hijos. Y hizo el mejor modelo de escuela que se puede imaginar. No es que como los empresarios nuestros que les van a dar un galpón en el último coso, sino que eran empresarios con otra mentalidad, llamémosle así. Y generan eso, pero entonces no se puede pensar en el nivel inicial o en la educación inicial sin pensar en la familia. Tiene que haber un acuerdo, un pacto. Por ejemplo, en el programa que yo participé en España ya en la década de los 80, que fue la conversión, nosotros recibimos las escuelas de Franco, que eran guarderías, que eran depósitos de niños, y había que transformarlas en escuelas infantiles, que serían en jardines de infancia, en los términos nuestros. Bueno, en ese proceso, quien lo movilizó fueron las asociaciones de padres y sobre todo el movimiento feminista de las mujeres, que fue el que se sentó con el gobierno y les dijo, bueno, nosotros queremos escuelas infantiles en estos términos. Queremos 0-6 como una unidad, queremos que el Estado se haga cargo, queremos edificios dignos, preparados para educar a niños en esas edades, y fue un pacto familia-escuela. Y se acordó en esos términos, no fue una imposición de que se estira la escuela primaria, no, tenía entidad en sí misma. ¿Me expreso? Es decir, después se discutió porque el avance de la escuela llevó a la fragmentación del 0336, pero originariamente era 06 como un bloque o 07 como un bloque unitario como tal. Entonces, no se puede pensar, y hay una estrecha colaboración entre la escuela infantil o el jardín de infancia y la familia. Bien. Tengo dos preguntas. Voy a formular porque las otras las voy a dejar para el final.
Lucía nos dice, y te pregunta, Félix, Sí. cuando decís que el niño construye, además de explorar, ¿qué construye ese niño? Eso es la pregunta. ¿Qué construye? En principio construye cosas concretas. Es decir, el mundo de los niños y el mundo de muchos adultos se maneja en distintos niveles de representación. El primer nivel de representación, el que más nos cuesta ver, es el de la acción práctica concreta. Brunner llama en activo, o el mundo de las cosas, digamos el mundo. Entonces, ¿qué construye? Y puede construir, si es, por ejemplo, vamos a hacer una huerta, ¿sí? Construimos una huerta, participamos en un cultivo. Si es, organizamos un taller o un espacio de cocina, pueden hacer pan, pueden hacer miles de cuestiones. Es decir, puede construir, pero a partir de un mundo práctico concreto, un mundo de objetos concretos. Es decir, ese es el primer cuestión. No estoy hablando de la construcción como una cuestión de elaboración intelectual, ¿no? Sino construir y elaborar. Hay múltiples espacios en los cuales los niños participan en esas construcciones. Lo que pasa que ahí está si la escuela es un espacio de construcción o si la escuela es meramente un espacio de escritura. Me parece, porque a veces la escuela fuertemente marcada por la escuela primaria y demás, los jardines infantes, le dan un peso enorme al papel y a la escritura como un eje central. Pero en las escuelas infantiles, los jardines de infancia y demás, los ámbitos con los que se pueden transformar y construir cosas son los ámbitos de los espacios de las distintas actividades. Es decir, nosotros hicimos en su momento un análisis de todas las profesiones para descubrir las materias primas básicas que atraviesan todas las profesiones y los distintos tipos de herramientas que pueden utilizar. Entonces, los niños pueden construir, por ejemplo, pinturas. Y pueden construir pinturas con distintas herramientas y instrumentos de pinceles que pueden ir desde sus propias manos hasta pinceles gruesos, finos, colores, distintos tipos de materiales. A eso me refiero. Es decir, hacer cosas, a producir algo concreto. ¿Me expreso? Es decir, a elaborar un producto tangible. Bien. ¿Me expreso? De eso necesita mucho la universidad. ¿Y cómo desarrollan la imaginación en base a las propuestas que uno le da, digamos? Vos decías de una huerta y cómo ellos tienen la facilidad del asombro frente a estas situaciones, ¿no? Totalmente. Y la participación, es decir, hay dos cuestiones que en un modelo de los jardines es fundamental. Uno, la actividad, que no es solo juego, es tarea y juego. El universo de actividades es el que me permita la posibilidad de la escuela, porque en el niño no hay límite. Es la posibilidad que me dé la escuela. ¿Me expreso? Es decir, eso es. ¿Y de dónde saco esa actividad? Del mundo real. Del mundo real. No tengo que hacer ciencia ficción con las actividades, sino tomarlas del mundo real y de las posibilidades edilicias y de materiales que disponga la escuela. Eso por un lado. Por otro lado, no me acuerdo qué era lo que me habías comentado de... Con respecto a la huerta, por ejemplo, nosotros en nuestro jardín, bueno, lo conocés,
por ahí desarrollamos esta experiencia con los niños y no están hoy en nuestro ámbito con ese conocimiento, digamos, con el tema del, por ejemplo, el desarrollo de una huerta. Lo que pasa es que hoy las actividades con los... A ver, esto que hacemos acá es una charla, un intercambio de adultos y demás. La educación es de cuerpo presente, digo yo, es decir, la educación necesita el cuerpo. Y en el nivel inicial, es decir, lo que la pandemia atacó fuertemente es al cuerpo. No puede haber, imagínense ustedes una madre o un maestro de nivel inicial o una maestra de nivel inicial trabajando con un niño de 1 año por virtual. Ese es el límite. Ahí se necesita cuerpo. La educación es un acto, pero en todos los niveles, aún en la universidad, esto lógicamente tiene otra dimensión, pero están pidiendo carne. Los alumnos dicen, ¿cuándo va a haber carne? ¿Cuándo va a haber cuerpo presente? ¿No? Y no estoy diciendo que esto no sea útil, ¿sí? Con respecto a esto, hay mucha manifestación, por ejemplo, de las docentes de salas de 3 o de los jardines maternales, que bueno, que cuesta construir el vínculo frente a esta pandemia hoy, ¿no? Pero por supuesto, porque los vínculos, las relaciones, digamos, los contactos son fuertemente ligados a la presencia de lo corporal. Entonces, por eso yo decía que hoy podríamos decir que en el nivel inicial la escuela está en la casa, está en el hogar, y los maestros apoyan, llegan a un acuerdo con los docentes y los van apoyando, pero no es que el jardín se trasladó al hogar. El hogar es hoy la escuela. Digamos, hay una vuelta a Pestalozzi, digamos, y ya volverá Froebel. Froebel, los niños vienen a la escuela, digamos. Pestalozzi, los niños se quedan con su madre y la escuela apoya a la educación familiar. Yo creo que lo que está pasando ahora es que la familia está llevando adelante la educación y la escuela está sosteniendo, apoyando, acompañando esa actividad. Ahora, yo he visto grabaciones estas que me han enviado de algunos compañeros y de familiares, de niños pequeños, y están haciendo actividades de huerta, de todo, porque no saben qué hacer ya en la casa. Entonces, en algunos casos, la escuela le está mandando, sobre esa actividad que está haciendo la familia, le está mandando más material, o le está diciendo qué partido puede sacar de eso. O ellos están filmando y se la mandan a la maestra para ver, pero hay niños que se han hecho, por ejemplo, algunos niños que tienen patio, han hecho hasta casitas en el patio, que era antes impensable y que antes no se lo permitían hacer y ahora se lo permitieron hacer como actividad, ¿no? Entonces, el cuerpo está en el hogar, el cuerpo no está en la... y cuando, no sé cuándo se volverá, es muy complejo en el nivel inicial porque la actividad es inherente al niño, que lo va a tener... No hay un autocontrol. Me expreso que eso es lo que tiene ya un niño, incluso en escuela primaria, que se puede controlar, que puede regular su movimiento y demás. En los niños pequeños, esto no es que no lo puedan hacer, pero en cualquier momento se distraen, pasa una mosca y perdió la consigna de alguna manera, ¿no? Bien, sigo con las preguntas, Félix. Hay una que está atravesando, tengo 2 preguntas. Pero la pregunta anterior que fue, que no sé si la contestamos, ¿qué era? Sí, contestaste nos referíamos con tarea, a construcción. Sí. No, sí, y Lucía te agradece, dice que fuiste muy claro, así que seguimos. Hay una inquietud que atraviesa, ya tengo 2 preguntas en relación al tema del jardín maternal. Dice Melissa, ¿qué diría Sara Eccleston y las demás vanguardistas de la denominación jardín maternal
Y Alexia también nos pregunta sobre qué se piensa del jardín maternal. Estimo que están presentes también maestras que desempeñan su tarea en ese espacio. Claro. En realidad, cuando se abre en Paraná, el jardín se abre de 3-6. No se abre inmediatamente digamos, a nivel de 45 días, digamos, hoy con propiedad. Acá hay todo un debate. Ustedes saben que el nivel inicial es un espacio de debate, de disputa, muy complicado, es decir, los nombres que toman distintas denominaciones, distintos cortes. El mal llamado guardería, ¿no, Félix? Claro, guardería, parvulario, escuela infantil, preescolar, por ejemplo, ahora mismo, en los lugares en que nos movemos, por ahí te dicen, esto es un preescolar. No es un preescolar. El jardín de infante no está pensado como un preescolar. Está pensado como una entidad en sí misma, ¿no? Que tiene entidad propia y que tenía un modelo educativo y pedagógico propio. Esta era la idea. El choque que tiene el nivel inicial con la primaria es eso, que son dos modelos diferentes que los atravesaron. Ahora, ¿qué está ocurriendo? La primaria, la secundaria, la universidad está acoplándose a las bases del modelo del nivel inicial. ¿Me expreso? Es decir, pero en cada tanto le tiran, lo quieren escolarizar al nivel inicial, digamos, lo quieren transformar en un preescolar. Y entonces ahí tiene una connotación. Cuando yo digo es un preescolar, preparo para el ingreso a la primaria, en un modelo de enseñanza-aprendizaje. Cada uno sentado en su banquito. Miren, hay una foto de Sara Eccleston, que creo que es del Jardín de Concepción del Uruguay, que fue el segundo inmediatamente que abre el de Paraná, abre el de Concepción del Uruguay. 4 años después. Están los niños en mesitas en grupo, frente a un modelo de aula donde están los niños uno detrás del otro en fila en su banco. ¿Me explico? Es decir... El espacio, Félix, del aula que conversábamos el otro día. El espacio del aula, la dimensión y las distancias. Exactamente, o sea, es un otro. Entonces, esto dividir 0,336, yo creo que respondió a una cuestión netamente económica. En España no hubo otro fundamento. Todo el movimiento de escuelas infantiles que venía de la zona de Cataluña, Valencia, y el movimiento que se llama de escuelas infantiles, que retoma toda esta tradición del desarrollo, defiende el 0,6 como un bloque unitario, ¿no? 45 días, 6 años, un bloque unitario. Más, en algunas propuestas, yo intervine en algunas de esas propuestas, la división por ciclo era 0,2, 2,4, 4,6, ni siquiera era 0,3. ¿Qué pasa? Cuando vienen las políticas neoliberales en los años 90 en España, le dicen, el Estado se hará cargo de 3,6, pero el 0,3 que se haga cargo su abuela. ¿Me expreso? Es decir, fue una cuestión económica. Después salieron a fundamentarlo desde el punto de vista pedagógico, pero se lo inventaron. ¿Me expreso? Es decir, la división es, por ejemplo, esto, si es una educación inicial fundamental, es el Estado el que tiene que hacerse cargo de eso, sí o sí. En algunos lugares, en nuestro propio país, ni siquiera el Estado provincial, es el Estado municipal. Caso Santa Fe, que dijo el 3,6, el 0,3, que se lo haga cargo la municipalidad, porque no entra dentro, es decir, entra conceptualmente en la provincia como el ministerio, pero a la hora de gestionarlo se lo gestiona aparte. Incluso ahí viene todo un debate, quiénes son los profesionales que están a cargo de eso. Claro. Pero eso no hay criterio pedagógico, eso es un problema sociopolítico, sociocultural, económico-político. ¿Me expreso? ¿Dónde lo divido? Perfectamente pueden funcionar, por ejemplo, las escuelas
yo las he visto en España, en Italia y demás, y escuelas que funcionan desde los 45 días hasta los 6 años, en distintos espacios pero son escuelas construidas exclusivamente para ese nivel. En otros lugares se paran por una cuestión de estrategias de cómo implementan la realidad local en cada caso. Por ejemplo, puede haber una localidad una localidad pequeña que no tiene sentido el 0,3 porque la familia decide que eso lo puede asumir y está demandando 3,6. ¿Me explico? No se puede generalizar, pero no hay ningún criterio psicológico que diga que el 0,3 va acá y el 3,6. Son decisiones de política social, cultural, económica, de alguna manera, las que determinan esas divisiones, ¿no? Bien, en relación a eso, Sarah Eccleston planteaba a partir de los 3 años, ¿no? Sí. Nosotros pasamos, no sé cómo será la historia de ese devenir, en la Escuela Normal de Paraná, en la gestión de Rosario, que está por ahí, nosotros reinauguramos el jardín de 3. Sí. Por mucho tiempo que, es más, la obligatoriedad del jardín de 3, no estoy recordando si está en este momento o no, pero no. Se planteaba desde Eccleston el jardín de 3, ¿no, Félix? Eccleston lo plantea de 3, pero la idea en Froebel era desde el nacimiento, de alguna manera, desde cuando aparecía esta cuestión, de cuando era necesario, digamos, con el acuerdo de la familia. Lo que sí hay un debate en ese momento y en Paraná se establece es que Froebel, como era un liberal progresista, llamémosle así, humanista, él decía que en el jardín tenían que abrirse de tal manera que fueran a él niños de distintos sectores sociales. ¿Me explico? Es decir, se hacía una cuestión de que estuvieran ligados a una diversidad por condiciones sociales. Y aparecieron algunos que empiezan a hacer los jardines clasificándolo, digamos, para pobre, para no tan pobre, para medios pobres y demás. Pero la idea, que era la única matización que se hacía, era marcando la diferencia de edad en función de las demandas que hubiera y la idea fundamental que abierto a los distintos sectores sociales, digamos, no hacer una cuestión de élite, digamos, en esos jardines. Bien. Si tenemos alguna otra pregunta más, la decimos, y si no teníamos una que me parece que es como para ir cerrando las ideas. Hay otra cuestión que yo lo remarco, que la idea central, que la filosofía central que guiaba, digamos, el proyecto educativo en los jardines, era también una concepción humanista y fuertemente ligada a un modelo de construcción democrático, de construcción de ciudadanía. Es famosa la expresión de Eccleston cuando le preguntan en una de las primeras reuniones, porque la fundación hacen como una asociación froebeliana argentina que se crea ahí en Paraná. Incluso la preside Elizabeth Peabody, que era la cuñada de Horace Mann, que era como el Sarmiento de Argentina, presidía la asociación que había hecho Eccleston ahí en Paraná. Bueno, cuando le preguntan, bueno, ¿cuál es la finalidad última de
del jardín de infancia, de la educación en ese nivel. Y ella responde, iniciar el proceso temprano de construcción de ciudadanía. Es decir, que los niños aprendieran a no ser genuflexos, que los niños aprendieran a que ellos valían por sí mismos y que no tenían que adular a nadie ni estar en una posición de dependencia subordinada al otro, sino que merecían ser respetados como niños, ¿sí? Y merecían respetar al adulto como adulto, pero no en esta idea de... por lo tanto, toda actitud que instalara el miedo a la autoridad era una cuestión mal vista, de alguna manera, porque eso nos alejaba de esa construcción de ciudadanía, de construir un sujeto, digamos, que respetara y se hiciera respetar, digamos, ¿no? En sus derechos a posteriori. Bien. Yo tengo una pregunta más que vamos a dejar para el final, pero me gustaría que comentes, Félix, algo en relación a este papel de Eccleston, no solo como la directora del Jardín de Infantes y la impronta en el jardín, sino su posicionamiento más histórico en relación con otras mujeres de la época, esta relación con Juana Manso que decías, lo que es la creación de esa asociación de maestras jardineras afrobeliana, y la disputa más global desde el lado de género que vos también lo marcás en Eccleston. No te escuché lo último, perdona. Sí, el posicionamiento más desde el lado de una disputa de género que planteás en Eccleston. Y la relación con estas otras mujeres, eso que es que, por ejemplo, en este momento hay mucha investigación del nivel inicial en relación a la cuestión de género, en relación al movimiento feminista. Por ejemplo, en Italia, la región de la Reggio Emilia, en Italia, las famosas escuelas infantiles de la Reggio Emilia, las sostienen, las mueven y las construyeron el movimiento feminista. En esta idea de que queremos, y hay una idea de coeducación. Yo no quiero que mi hijo se eduque solo, sino que se eduque con otro. Y que el Estado intervenga en esta cuestión. Ahí hay una cuestión de género, hay una cuestión ligada a todo lo que es el trabajo invisible de la mujer en la casa, en la crianza. ¿Me expreso? Entonces, el nivel inicial toca la mujer. Y al tocar la mujer, abre un espacio de disputa mucho más amplio. Es decir, todo lo que se mueve con el nivel inicial es muy interesante. Porque incluso, por ejemplo, en experiencias que yo tuve cuando se armaban fuertemente el nivel inicial, sobre todo en España, los grupos católicos conservadores salían a resistir fuertemente la inclusión, sobre todo el 03. Eso, la mujer se tenía que quedar en la casa, crear los hijos, eso era institucionalizar los niños desde tan pequeño, eso le traía problemas posteriores a los niños, pero en realidad era el niño, la madre se tiene que quedar en la casa a cuidar a sus hijos. Claro, era como una disputa en un doble sentido, Félix. Sí, y en muchas profesoras yo lo he escuchado y lo he discutido y lo he refutado con ellas, que te decían a veces, bueno, ¿qué querés si la madre nos manda y nosotros nos tenemos que hacer cargo? Entonces allí aparecía ese conflicto. Sí, es así. Una vez una madre que yo estaba presente le dijo, ¿sabes por qué por qué te lo traigo? Porque cuando lo dejo acá me voy a pintar las uñas. ¿Me explico? Sí, pero lo digo como diciendo, ¿y qué pasa si yo tengo derecho a pintarme las uñas y quiero que vos me ayudes a que no sé si me expreso? Es decir, ahí esta cuestión de el niño como propiedad privada de la familia,
si la mujer abandona, a la madre abandona al niño, por eso lo quiere mandar, tan pequeño. Es decir, se abre todo un espacio. También hace que los jardines de infancia, si funcionan como centros de enseñanza-aprendizaje, ¿quién va a querer ir? Y esta mirada está un poco también... Uno de esos niños medio raros que van a ir a una escuela que solo va a aprender a leer y a escribir y nada más que eso. Pero eso, pregunten los niños cuando ahora por qué quieren volver, por encontrarse con los amigos, no solo con las maestras, por ir a jugar, porque es un lugar de encuentro, porque ahí hacen cosas que en la casa no pueden hacer con sus amigos. Entonces, es un espacio en ese sentido de disputa porque toca niveles tradicionalmente muy conflictivos, digamos, ¿no? Bien. No sé, Mary Carmen, si no sí, tengo no, una decía pregunta. de que esta mirada también está con respecto a la sociedad hoy, ¿no? El papel de la mujer, el papel de la seño, y bueno, este trabajo que nosotros lo hacemos de hace 10 años ya en el jardín, con la implementación de la ley de ESI, de educación sexual, el trabajo que hacemos con los niños frente a esta mirada, ¿no? Del papel, del rol del varón, de la mujer. Sí, sí. No, el papel yo creo que tiene la escuela y los maestros, el nivel inicial, es increíble. Ahora mismo se están dando cuenta de la importancia que es por todo esto que está. Es decir, cuando no lo tengo me doy cuenta de lo que vale, ¿no? Y yo todos los comentarios que estoy sintiendo, que eso a mí me parece muy positivo, es de un profundo agradecimiento a los maestros y las maestras. Porque en realidad, en general, los maestros, a todos los niveles, incluso universitarios, han sabido estar en el lugar adecuado, en el momento justo. Entonces, esto de tener que reacomodarse, digamos, reacomodar su manera de enseñar, de comentar, de hablar, de volver a imaginar, digamos, estar con los niños desde la virtualidad. Y no saber qué hacer al principio, que no se sabía qué hacer, y bueno, por lo menos dijeron, bueno, por lo menos estemos presentes. Tal cual, sí. Y ahí, en ese, por lo menos estemos presentes, es donde se salvó la educación. No sé si el aprendizaje está salvado, pero la educación la salvamos. Porque estamos presentes. Y eso, y no haciendo educación emocional, sino sabiendo que está ahí. Y aparece la profe en la pantalla. Y algunas madres me dicen, ¡ay, ya viene la profe! Se terminó la felicidad, porque venía con, claro, con tarea, con... Pero hoy en día están esperando ese encuentro, digamos, con la seño, el poder no solamente verse, sino también el poder compartir o una merienda o un juego desde lo virtual, porque totalmente. Nosotros pasamos hace poquito el Día de los Jardines y bueno, pudimos compartir distintas experiencias con los niños y el momento esperado para ellos fue el encuentro. Totalmente. Bueno, cerramos 1:40, Félix, Mari Carmen. Ha visto que estábamos cerca de las 2 horas, Félix. 40, nos hemos mantenido cerca. Pero ya hemos quedado poquitos, somos esto que estamos. 85, tampoco tan poquito. Estamos cerca de 80, sí. Hemos estado 120 en línea casi todo el tiempo y bueno, también vamos y venimos. Bueno, para cerrar, retomo una pregunta que hizo hace un ratito Carlos Pintos, o por lo menos figura así en el chat, que dice Félix, sí. La leo textual, Sí. ¿Cómo se desanda el camino hacia la senda del modelo de Sarah Eccleston? La dejé para lo último porque me parecía que... ¿Cómo se desanda el camino? Hacia la senda de Sarah Eccleston. Yo creo, no estoy diciendo el
el jardín de la normal, que sigue su senda, digamos. Yo creo que es a la hora de repensar la educación en general y no solo la educación inicial. Evidentemente que no se puede volver a Sarah Eccleston, no se puede volver a Froebel, porque hay muchos autores actuales. Pero lo que para mí es fundamental, no perder la continuidad de una tradición, no hacer como que estamos inventando la rueda todos los días. Nosotros venimos de una tradición. Esa tradición ha ido mejorando históricamente, ha ido modificándose. Entonces, si querés, la línea es Sarah Eccleston o Froebel, toda la pedagogía activa del pragmatismo, todo lo que aportó Vygotsky, que poco sabemos, pero que está en esa línea de alguna manera. Todo lo que aparece en la perspectiva que abre Jerome Brunner en esa continuidad. Ahí hay una línea. La otra línea es volver es decir, esa es una línea profundamente humanista, que no quiere, no trabaja sobre certezas, sino que cabalga en incertidumbres, que no cree que está todo cerrado, que no cree que todo se conoce, que nosotros trabajamos con los niños y a veces ni sabemos lo que va a resultar. No estamos estimulando para ver la respuesta mecánicamente. No hay una idea de un sujeto mecánico. Los niños en el modelo de Eccleston y demás son sujetos abiertos que te sorprenden en lo inesperado. Y no tenés que estar atosigándolo con actividades ni persiguiéndole para que responda a lo que vos querés escuchar, sino que tenés que dejarlos, acompañarlos, darles los materiales, proveerles de recursos, pero dejarlos en libertad, que puedan crear, que puedan innovar, que puedan transformar, que participen, que colaboren. Los niños, es decir, cualquiera que haya trabajado, usted lo sabe muy bien, la escuela es la que los dividió, los separó individuo por individuo, cabeza por cabeza. Pero si vos lo dejabas suelto, se agrupan, quieren jugar de a 2, de a 3, de a 4. Entonces, esta idea de lo colectivo y demás es una idea a construir que luego marca esa tradición. Y lo otro es continuar con esta línea que últimamente volvió de nuevo y en cualquier momento vuelve, porque esto entran y salen, hoy vamos para allá, mañana venimos para acá. Ustedes saben cuántos ministros nos llevaron para un lado, para el otro, vamos, venimos. Antes eran conductas, después eran actividades, después eran objetivos operacionales, después expectativas finales de logro y así sucesivamente. O sea, la otra es que van por una idea de enseñar, aprender fuertemente, con contenidos muy acotados, con instrucciones, con un modelo muy instructivo, que luego cotejo si lo recibió, si le entró o no le entró, leo, releo, retengo, repito. Es decir, eso es el modelo positivista clásico de la educación, que para algunos dicen que es sumamente eficiente, que él incluso trabaja sobre un modelo de emprendedurías, de talento, todo este modelo de competencias, trabajar la competencia. Ay, este niño no tiene esa competencia. Ay, dice, los tuyos tienen la competencia. Y yo no sé si la tienen o no la tienen, porque yo tampoco me interesan las competencias. No sé si me expreso. Es decir, esta idea que cruza dos modelos diferentes. Y yo creo que se va hacia un modelo, por lo que yo veo en todos los lugares, en todos los modelos, se va hacia un modelo más próximo a la idea que tenía Froebel que a la idea que tenía Thorndike y todos los conductistas. Es decir, se va a un modelo diferente de educación. Ahora, ¿cuánto nos va a llevar a nosotros transitar ese modelo? No lo sé, porque también hoy la gestión de la educación se hace muy heterogénea, por realidades muy contextualizadas en espacios y en ámbitos, que un modelo que puede funcionar en una zona, en otra zona, ese modelo no funciona. Pero son modelos
digamos, de adaptaciones curriculares, como se dice en la jerga, digamos, de la escuela. Bien. Bueno, vamos cerrando. Les comento que mientras estábamos conversando me están llegando algunas fotos, Félix. Voy a intentar compartir una que me llega de Concepción del Uruguay, Sí. de una compañera del jardín, mientras vamos retomando y vamos cerrando. No sé si se ve. ¿Se ve, Sol? Todavía no. Está presentando la pantalla. Bueno, y quiero decirles que tenemos, ¿se ve? No. ¿O no se está presentando, no? Ay. Estoy tratando de que se vea. Ah, sí. Bueno, Qué hermoso, me lo mirá. da la Nati Francisconi, es una compañera, en realidad es la directora de la Escuela de Música Celia Torra, que está conectada y me está mandando fotos de las que me Qué mandó. hermosa foto. Qué hermosa imagen. Para nuestro libro, Félix, está el año de esta foto, pero miren, o sea, la escena, ¿no, Félix? Que hablábamos de Sí. los oficios. Pero ves cómo ahí se ve bien cómo se agrupaban los niños. Claro. La mesa compartida. Pero veo distanciamiento social, Félix. Ah, sí, ahí tiene. Ya estaba pensando en el coronavirus. Ya estaba pensando, exactamente. Con poca matrícula. Concepción del Uruguay ya lo tenían claro. Exacto, sí, hay unas fotos muy bellas de la Normal de Concepción del Uruguay que siguió, digamos, la tradición. Eccleston fue después de Paraná, a los 2 o 3 años, Sí. a Concepción y siguió con su labor. Bueno, agradecemos a Nati que nos compartió esta foto y bueno, le paso a Sol, te cuento Félix, te cuento Mari Carmen que estamos recibiendo muy buenos comentarios de la charla, hemos mantenido 120 personas casi todo el tiempo. Bueno, no les hemos hecho pasar papelones, por lo menos. No, para nada. No. Y la verdad que los aplausos se los lleva Félix, porque con una hermosa reflexión que nos ha dejado, muy, muy bueno, como para compartir con todas las colegas. Yo siempre les digo que no me hagan caso de nada de lo que yo dije, tómenlo como idea suelta, porque yo qué sé, yo a veces reflexiono en voz alta y no soy políticamente correcto, pero a esta altura de mi vida digo lo que pienso tratando de respetar a todo el mundo. Pero hoy no, estamos en casa, no me Félix. crean mucho lo que digo. Bien. Bueno, antes de pasar a Sol para que cierre, bueno, Félix, por no ser, dice María Gracia, gracias Félix por no ser políticamente correcto. Por eso digo que siempre nos sacude el Félix. Totalmente. Sacude. Bueno, gracias Félix. A seguir con este ciclo, que a partir del martes que viene vamos a estar con Marta Samero y Omar con el tema de evaluación. Tenemos pensado también hacer algo en relación al tema de las músicas entre nuestra Escuela de Música y la Celia Torra, así que vamos a ir compartiendo la información y bueno, le paso la posta a Sol para que cierre este encuentro. Bueno, muchas gracias Félix. ¿Está Sol? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, yo escucho, escucho. Muchas gracias por tu sí inmediato y rotundo a la participación en esta propuesta. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu disposición también para acompañarnos, siempre presente. Gracias a todos los participantes y a los presentes que nos acompañan hasta este momento. Y como decía Laura, los esperamos el martes que viene, que vamos a comenzar sobre el eje de la alfabetización inicial y un conversatorio con Marta Samero que va a trabajar sobre las primeras letras en el contexto de la pandemia.